silenciar sus teléfonos celulares. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la más cordial bienvenida a la jornada Nuevos Criterios de Acreditación, los desafíos para avanzar a la excelencia, organizada por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y la Facultad de Educación de nuestra universidad. Saludamos a quienes nos acompañan en este auditorio. Señora Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Autónoma de Chile, doctora Francisca Gómez Gajardo. Señora Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, doctora Erika Castillo Barrientos. Señor Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, don Marcelo Sebas Puentes. Señora Directora de Promoción de la Calidad de la Comisión Nacional de Acreditación, doctora Natalia Ollarse Galarce. Señor Vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Mauricio Vial Gallardo. Señor Decano de la Facultad de Educación, doctor Rodrigo Fuentealba Jara. Señoras y señores, decanos de facultad, directivos, equipos de gestión, profesores e investigadores, estimadas y estimados estudiantes y dirigentes de centros de estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Saludamos también a quienes siguen la transmisión en vivo de esta jornada a través de la plataforma Microsoft Teams, que son más de 300 personas también las que están con nosotros vía online, así que también las saludamos en esta jornada. Les informamos que durante el conversatorio que se realizará en la segunda parte de esta jornada, nuestros invitados responderán preguntas tanto de quienes estén en este auditorio como de quienes nos siguen de manera online. Pueden formular sus preguntas escaneando el QR que ya aparece en pantalla y que está publicado en el chat de Microsoft Teams. Para entregar el saludo de la Universidad Autónoma de Chile, se dirige a ustedes la Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad, doctora Francisca Gómez Gajardo. Muy buenos días, distinguidas autoridades de la comisión, autoridades universitarias, estimados profesores, académicos, estudiantes de pedagogía y todos los presentes en esta importante jornada. A los que están conectados también les doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí dar estas palabras de bienvenida a este encuentro que lleva por título Nuevos criterios de acreditación para las pedagogías, los desafíos para avanzar hacia la excelencia. El nombre no fue elegido casualmente, sino que refleja el espíritu del evento. Y este espíritu reviste la importancia de analizar, de comprender los nuevos criterios para un tema tan importante como es la formación pedagógica en Chile. Sin lugar a duda, estos nuevos criterios representan un desafío significativo para las instituciones formadoras, para nosotros, para quienes formamos a los pedagogos que en el futuro van a formar a los niños y niñas jóvenes del país. Se nos presenta una oportunidad de repensar, mejorar nuestros programas de estudio, evaluar nuestras prácticas docentes y fortalecer la calidad de la formación que brindamos a nuestros futuros profesores. Entonces nos enfrentamos a un panorama cambiante y demandante. La sociedad está evolucionando rápidamente y con ella las necesidades y los desafíos educativos, la inclusión, la equidad, la tecnología, la interculturalidad, la educación emocional. Todo aquello cruzado con una inmersión temprana y progresiva en la formación práctica son solo algunos de los aspectos que demandan una atención prioritaria en la formación docente y que nos exigen a nosotros como institución de educación superior responder de una manera correcta. En este contexto es que esta jornada tiene una especial relevancia. Reunirnos en una oportunidad de diálogo con los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación, profesionales de la educación y aseguramiento de la calidad que nos acompañan hoy día, convocando también a los profesores, a nuestros estudiantes,
con la oportunidad de analizar en profundidad los desafíos que implica esta nueva etapa en el aseguramiento de la calidad en este ámbito tan importante en el desarrollo del país. Debemos trabajar en conjunto para adaptarnos a los cambios, identificar las oportunidades de mejora y fomentar la excelencia en la formación docente, sobre todo cuando nuestro país se enfrenta hoy más que nunca desafíos importantes como parte de la consecuencia de la pandemia y de los cambios que tiene el entorno a una velocidad abismal. Es fundamental promover la innovación y la actualización constante en nuestras carreras de pedagogía. Debemos estar a la vanguardia en las metodologías pedagógicas, incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, fortalecer la formación práctica de nuestros docentes. Tenemos que fomentar la colaboración entre instituciones formadoras y agradezco a quienes nos acompañan desde otras instituciones a este interesante coloquio. La vinculación con las escuelas y la comunidad nos permite establecer puentes sólidos entre la teoría y la práctica, enriquecer nuestras propuestas educativas y adaptarlas a las necesidades de las y los estudiantes y sus comunidades educativas. La tarea de conducir hacia la excelencia en la formación docente no es fácil, pero sí es necesaria y urgente. Nuestro país necesita profesionales comprometidos con una educación de calidad y preparados para enfrentar los desafíos que la sociedad nos pone. Por eso los animo a quienes estamos aquí y los que están conectados virtualmente a tener un espacio de reflexión, aprendizaje y conectarnos para que trabajemos juntos para construir un futuro donde nuestras profesiones docentes sean valoradas por su aporte a la sociedad y su desarrollo, y que los profesores sean reconocidos como lo que son, un pilar fundamental en nuestra sociedad. Agradezco profundamente su participación en este evento, tanto de manera presencial como en el streaming, y los invito a sumergirnos durante una mañana en este diálogo y que sea fructífero y enriquecedor. Juntos podemos sin duda abordar de manera articulada los desafíos que se nos presentan y avanzar hacia la excelencia de la formación docente, brindando a cada estudiante, que yo sé que está aquí, hay varios de mis estudiantes, una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial. Bienvenidas, bienvenidos, y que esta jornada sea un espacio de orientación y crecimiento para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicerrectora, por estas palabras de bienvenida a la jornada. A continuación, expone la directora de promoción de la calidad de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, doctora Natalia Orellana Galarce, con la presentación Orientaciones para el uso de criterios y estándares en autoevaluación de pedagogías. La directora es licenciada en Comunicación Social y periodista por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Investigación y Desarrollo en Educación Superior por la Universidad de Kassel, Alemania, y doctora en Educación Superior por la Universidad de Leiden, Holanda, programa conjunto de la Universidad Diego Portales. Cuenta con una destacada experiencia en educación superior, liderando importantes equipos de trabajo. Directora, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la institución por esta iniciativa y por su interés de colaborar y abrirla al sistema, ¿cierto? El objetivo de mi presentación es enmarcar lo que luego va a abordar la presidenta de CNA, la académica Erika Castillo, y es por ese motivo que contextualizaré en qué rol CNA se encuentra acá, que es básicamente el rol de promoción de la calidad, y aspectos claves de lo que será el nuevo modelo evaluativo de la calidad que entra en vigencia en octubre de este año. Bueno, ¿en qué rol está CNA en este tipo de iniciativas, cierto? En el marco de su misión, que tiene 3 ejes claves, ¿cierto? Promover, evaluar y acreditar la calidad de las instituciones de educación superior, así como sus carreras y programas. En este sentido, la idea clave es que
se entiende que la calidad se logra como un proceso, un fruto del quehacer, del desarrollo interno orgánico de cada institución, carrera o programa. Entonces, la CNA evalúa, y en esto comprende conocer este proceso interno que realizan las instituciones en contexto, sus acciones, resultados, valorar el grado en que éstas buscan y logran la calidad, ¿cierto? Entendida como un proceso interno. Luego, otro aspecto clave de su misión es acreditar, que tiene que ver con la emisión del juicio experto fundado acerca de la calidad y el desarrollo de esta alcanzado en las instituciones, en sus carreras y programas. Y un tercer eje misional de CNA es la promoción de la calidad, y que entendemos por este eje: dar a conocer y orientar conceptos, innovaciones, buenas prácticas presentes en los procesos de búsqueda y desarrollo de la calidad al interior de instituciones, carreras y programas, fomentando su aplicación y alcance. Es por este motivo que CNA, a través de sus comisionados, comisionadas y también de representantes de la Secretaría Ejecutiva, participa en eventos de esta naturaleza, así como también organiza eventos de discusión e intercambio de distintas prácticas y análisis de aspectos relevantes para el sistema. Ahora, para entrar a conversar acerca de las orientaciones que hemos preparado en CNA para el uso de los criterios y estándares de autoevaluación en pedagogía, quisiera contextualizar los aspectos centrales del nuevo modelo evaluativo, ¿cierto? Que tienen que ver con cambios que han ido desarrollándose gradualmente a partir de las modificaciones que incorpora la Ley sobre Educación Superior de 2018. Esperamos que, o sea, deberán entrar en vigencia en octubre de 2023 los criterios y estándares que están a la base, ¿cierto?, del nuevo modelo evaluativo de la calidad. En este contexto, las bases serían las bases del nuevo modelo evaluativo. Me refiero a evidenciar la calidad desde dos grandes perspectivas, ¿cierto? Por un lado, desde el nivel de cumplimiento de los criterios y estándares predefinidos, que luego voy a referir más en detalle, y evidenciar la calidad desde el grado de avance sistemático de las instituciones de educación superior, sus carreras y programas, ¿cierto?, respecto de sus propios propósitos y fines. Entonces, los criterios y estándares se constituyen como un elemento orientador para el desarrollo de instituciones, carreras y programas sobre la base de una evaluación interna, lo que llamamos la autoevaluación, ¿cierto?, y la evaluación externa con fines de acreditación, que es lo que realiza CNA. A partir de estos criterios y estándares, lo que hemos hecho estos últimos años es trabajar en distintos materiales, instrumentos para orientar el uso de los criterios y estándares y para tener claridad en este proceso de apropiación organizacional por parte de las instituciones, carreras y programas de lo que viene en los nuevos modelos, en este nuevo modelo evaluativo. Lo que nosotros esperamos es que todo este trabajo que se está realizando y que en este minuto se encuentra alojado en un repositorio de recursos de la página web de CNA contribuya justamente a la promoción de la calidad de la educación superior. ¿Cuál es la estructura del nuevo modelo evaluativo? Se consideran dimensiones, que son las áreas en que las instituciones son evaluadas en la acreditación institucional. Conforme a criterios y estándares de calidad, estas áreas, estas dimensiones también se han visto, digamos, replicadas en el modelo evaluativo para carreras y programas. También tenemos criterios, que son elementos, aspectos específicos que enuncian principios generales asociados a los distintos aspectos del aseguramiento de la calidad que esperamos que carreras y programas puedan desarrollar de forma continua, orientados a la excelencia y la función del cumplimiento de sus propósitos. Y tenemos los estándares, que tiene que ver con una descripción que expresa el nivel de desempeño progresivo de los criterios. Por lo tanto, tiene que ver con el desarrollo, la mejora continua, o el avance sistemático, ¿cierto?, de la aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que permiten obtener los resultados que se planifica cada carrera y programa, en este caso hablando a nivel carrera y programa. Entonces, se posiciona como un factor central de este nuevo modelo la lógica de la progresión. Tiene que ver con referir a los ciclos de mejora continua, y ustedes, quienes ya conocen, ¿cierto?, los criterios y estándares, establecen 3 niveles de progresión
en el cual se considera que el 1 se caracteriza por dar cuenta de la existencia o aplicación efectiva de políticas, mecanismos de aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Generar las condiciones para que aquello que quiero realizar o los resultados a los que quiero llegar se puedan ir consiguiendo. El nivel 2 considera la aplicación sistemática de estas políticas y mecanismos con evidencia de que están además considerando la medición de resultados y propiciando un desarrollo orgánico en cuanto a una cultura de la calidad. La cultura de la calidad sería entendida como calidad desde la lógica de que está en todo el quehacer de la organización, ¿cierto? Es parte de todo lo que se hace, no es un quehacer separado o disociado, sino que está integrado en todas las expresiones del quehacer organizacional. Y el nivel 3 de esta progresión da cuenta de la conciliación de un ciclo de mejora continua, de aplicación, pero también de retroalimentación y ajuste de las políticas de los mecanismos institucionales y también de carrera y programas que están diseñados para obtener ciertos resultados. Ahora, en específico, respecto de las pedagogías, los criterios estándares para este tipo de programa establecen 3 dimensiones con 6 criterios. Aquí simplemente están enunciados, ¿cierto? La dimensión 1, docencia y resultado del proceso de formación, perfil de egreso, el plan de estudios, formación práctica, cuerpo académico. La dimensión 2 tiene que ver con gestión estratégica y recursos, gobierno y gestión de recursos. Y la dimensión 3 con el aseguramiento interno de la calidad, capacidad de autorregulación y mejora continua. Aquí quisiera hacer una salvedad, porque acababa de decir de que entendemos que la calidad es fruto de un proceso interno y se manifiesta en todo el quehacer de la organización, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá que constituye una dimensión. Esto es simplemente para efectos de ordenar la presentación de antecedentes y los análisis evaluativos que realizan tanto las instituciones en sus autoevaluaciones como la CNA en las evaluaciones externas. Entonces, lo que uno insiste en transmitir es que, independiente de esto, que es para efectos de presentación de información, esperamos que la calidad se mantenga y se entienda como algo que está integrado en todo su quehacer. En cuanto al perfil de egreso de criterios estándares y pedagogías, quisiera simplemente que repasáramos algunos de sus elementos constitutivos. En la dimensión 1 se hacen resultados de progresión de la formación, ¿cierto? El perfil de egreso es la declaración que expresa los objetivos, competencias o resultados de aprendizaje. Es pertinente, se encuentra actualizado según los fundamentos de la profesión docente y es consistente con la denominación del título y el grado. El perfil orienta la gestión académica en todas las sedes, jornadas y modalidades. Esta es la descripción sintética que uno observa respecto del criterio 1, luego vendrían, ¿cierto?, la progresión de los niveles respecto del estándar. Simplemente ahora vamos a hacer un repaso por cada uno de los criterios para contextualizar en específico cómo se abordaron estos conceptos. Criterio 2, plan de estudio, resultado del proceso de formación. Programa regular o de progresión en todas sus sedes, jornadas y modalidades, cuenta con un plan de estudios consistente, con el modelo propio de la institución y el perfil de egreso declarado. El plan además considera los estándares pedagógicos y disciplinarios de la formación inicial docente y la normativa vigente, además de contar con mecanismos que aseguran la efectividad de la admisión, enseñanza-aprendizaje, progresión académica, es decir, lo que ocurre dentro de, ¿cierto?, la secuencia curricular. El criterio 3 de esta dimensión es formación práctica y quedó en la normativa como explicado de la siguiente manera. La carrera diseña, implementa y monitorea un sistema de organización formal para la formación práctica que permite a los estudiantes desplegar competencias, objetivos o resultados de aprendizaje del perfil de egreso y mostrar un desarrollo creciente de su efectividad en la docencia. En el contexto formativo, esta formación es progresiva y se sustenta la vinculación con las instituciones escolares. Luego, en relación al cuerpo académico, que éste cuenta con dedicación y credenciales académicas y profesionales para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que los académicos desarrollan acciones de investigación o innovación sobre la experiencia docente que impactan a su vez el proceso formativo tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico. Respecto a la dimensión estrategia y recursos institucionales, el criterio 5 de gobierno y gestión de recursos alude a que la unidad académica en la que se ascribe el programa cuenta con un sistema de administración
que tiene una estructura de coordinación para la toma de decisiones, que a su vez dispone de políticas y mecanismos para su gestión administrativa de recursos económicos, materiales y tecnológicos, con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las mismas actividades que se plantean. Bueno, y luego, la tercera dimensión de aseguramiento interno de la calidad aborda que la carrera cuenta con políticas institucionales y mecanismos de aseguramiento de la calidad para diseñar sus acciones de mejora continua, incluidas las iniciativas innovadoras que son monitoreadas sistemáticamente. Tiene que ver con hacer la referencia a todo el ciclo de mejora continua, ¿cierto? De indicadores de capacidad, de proceso y resultado. Y su evaluación permanente. En CNA se tomó esta información, ¿cierto? La normativa, cómo quedaron planteados los criterios y estándares para pedagogía, y elaboramos un documento específico que se denomina Orientaciones para el uso de criterios y estándares, que tiene una estructura que podríamos resumir en 3 componentes. Uno, brindar recomendaciones para conducir y socializar el proceso de autoevaluación. El segundo es brindar ejemplos de tipos de preguntas y tipos de evidencia que uno podría considerar en los procesos de evaluación, autoevaluación de programas y carreras. Y luego un último acápite que tiene que ver con orientaciones conceptuales. Acá en esta imagen estamos refiriendo a la página web de CNA, al repositorio donde pueden encontrar toda la información asociada a los criterios y estándares y donde hemos puesto estas orientaciones, y agregaremos más información a medida que vaya pasando en las próximas semanas. Esperamos publicar nueva información en este apartado. En cuanto a las recomendaciones para organizar y conducir y socializar los procesos de autoevaluación que está referida en las orientaciones, lo que hemos tratado de hacer es brindar lineamientos generales, partiendo de la base que las instituciones tienen autonomía para desarrollar sus procesos de la manera que lo estimen pertinente, pero hay convenciones, hay cánones, digamos, que nos hablan de que para garantizar mínimos de calidad en procesos autoevaluativos, al menos uno debería contar con una conformación de un equipo específico que lidere este tipo de procesos, me refiero a las autoevaluaciones. Mecanismos, estrategias para involucrar a los actores propios y de vinculación que son externos, que son vinculación con los mismos actores internos, y también sistemas de recolección, análisis de información. Todo esto para favorecer una positiva, constructiva, nutritiva autoevaluación de carreras y programas. En cuanto a el acápite del documento Orientaciones para el uso de criterios y estándares en pedagogía, vemos que aparecen preguntas y también ejemplos de evidencia. Acá he destacado algunos tipos de preguntas para que ustedes visualicen hacia dónde apunta, ¿cierto?, la recomendación, que tiene que ir con revisar los criterios y estándares, la progresión que aparece en ellos, y consultar al entorno y también a los actores internos, bueno, cómo lo estamos haciendo, qué podemos hacer mejor, qué información viene de retroalimentación para mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, hay algunas preguntas que en ningún caso buscan limitar el análisis que ustedes puedan realizar en los procesos evaluativos. Por el contrario, son simplemente ideas para que ustedes tengan como un desde, ¿ya? Y acompañando estas preguntas van los ejemplos de que podría ser una posible evidencia para referir en un informe de autoevaluación. El documento también en su último apartado contiene lo que hemos denominado orientaciones conceptuales y no glosarios, justamente porque lo que pretenden es partir desde un entendimiento general sobre algunas nociones que aparecen asociadas, en este caso, a las pedagogías. Por ejemplo, acá también destaqué algunas que figuran, estos conceptos figuran en los criterios y estándares. Entonces, para que haya una base de entendimiento común, hemos desarrollado definiciones amplias, ¿cierto? Pero hay 2 párrafos que introducen estas orientaciones conceptuales y que buscan precisar que lo que hemos querido justamente reconocer la diversidad de entendimiento respecto de ciertas nociones,
la autonomía de las instituciones y que simplemente esto busca una base común de entendimiento. O sea, cada institución puede de todas maneras hacer la bajada que estima pertinente. Con eso termino mi presentación, que ha buscado contextualizar luego lo que va a presentar nuestra vicepresidenta. Así que muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Natalia Orellana Galarce. Expone a continuación la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, doctora Erika Castillo Barrientos, quien es licenciada en Educación y profesora de Español, magíster en Artes, Convención en Literaturas Hispánicas de la Universidad de Concepción, doctora en Filología Española de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha ejercido docencia escolar y universitaria y cuenta con una trayectoria en la Dirección Técnica de Programas Nacionales de Formación Continua e Inicial de Docentes en el Ministerio de Educación y en desarrollos académicos curriculares en universidades públicas y privadas. Ha sido vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y actualmente es comisionada y vicepresidenta de la CNA. Cuenta con publicaciones en las áreas de innovación y desarrollo. Paralelamente, ha desarrollado material docente con perspectiva de género para académicos y académicas universitarios. Su reciente publicación ha sido el libro Metaficción y Feminismo en la Novela Latinoamericana, por Dickinson Editorial España. Doctora Castillo, bienvenida. Y quizá, ¿esto lo puedo cerrar? ¿Ahí se escucha? Sí. He querido titular esta presentación con el nombre de Distancias y cercanías en la formación inicial docente y los nuevos criterios y estándares de acreditación, de manera tal de poder hacer un zoom más específico en el tema que hoy día nos convoca. Sin duda, y tal como lo ha señalado nuestra directora de promoción de calidad, sin duda los nuevos criterios y estándares nos ofrecen oportunidades de mejora. Sería bueno preguntarnos cuáles son esas oportunidades, que implican en tanto expectativa para el trabajo de las universidades en la formación de profesores y profesoras, y cómo esto se vincula con las problemáticas del entorno. Para efectos del desarrollo de algo que nos parece fundamental, que es para efectos del desarrollo de la profesión docente, que no tengo dudas es el centro que moviliza las acciones de quienes trabajamos en estas áreas. Rápidamente se vienen 2 o 3 ideas a nuestra comprensión. Primero, la falta de profesores en el sistema. Segundo, la reinserción de estudiantes a la educación escolar pospandemia. Tercero, cómo manejar la evolución tecnológica, específicamente la inteligencia artificial y sus desafíos cognitivos, metodológicos y éticos. Indudablemente, estos problemas tienen dimensiones distintas, políticas, de financiamiento y de capacidades también del sistema. Al mirarlos con un enfoque académico, como lo pueden observar ustedes, son problemas multifactoriales y requieren de respuestas interdisciplinarias. Pero a los profesores y profesoras nos asiste una particular responsabilidad y, como sabemos, una mayor expectativa desde la sociedad. Además, tenemos historia en constatar que las pedagogías son cada cierto tiempo un punto de preocupación y de inflexión en la agenda pública. Preocupaciones sobre cómo es la calidad de los profesores y profesoras que experimentan la formación inicial, qué importancia tienen los entornos laborales en que se insertan, qué responsabilidad implica
para las instituciones apoyar no solamente la formación inicial, también apoyar la trayectoria. Sumamos a lo anterior el hecho que componemos la sociedad en un esquema de estereotipos. Los profesores de antes eran mejores, los normalistas. Las cuestiones de peso social por la relación tradicional gremial, por ejemplo. La cuestión del estatus. En fin, todo ello y con todo ello nos corresponde trabajar. Una formación tan demandante, igual que otras profesiones y con diferente estatus. Desde la percepción existe en muchas ocasiones una imagen que no nos ayuda. Frente a un estrés de trabajo completo, fundamental es tener acceso entonces en ese entorno a lo conocido por nosotros, ¿verdad? Desarrollo profesional continuo. Reconozcamos además el mayor estrés post-pandemia en esta nueva normalidad, la responsabilidad de recuperación, la responsabilidad de mejora y valoración posterior a la pandemia, aumento de horas de dedicación en la elaboración de material para apoyar la docencia y cómo, por ejemplo, la virtualización significó una adecuación al nuevo sistema. Lo que se ve como alternativa es la profesionalización. Profesionalización que implica actitudes y conocimientos especializados y reconocidos, autonomías significativas y lo que hoy día se está denominando en una traducción, profesionalidad inteligente. Siempre sabiendo y en todos los lugares del mundo que es una profesión mediada y deseablemente mediada por el Estado. Intentaré hacer algunas distinciones respecto de cuestiones estructurales y cuestiones que tienen viabilidad de cambio hoy en día para las instituciones que forman profesores. Y justificar de esta manera el título de esta reflexión, señalando la importancia de la actualización de la formación como un elemento subyacente de la calidad, expresado técnicamente en un aspecto de la pertinencia. Cuán lejos o cuán cerca de los referentes para tener claridad de estar desarrollando una formación en el presente para un futuro cercano. Agradezco la invitación especial del decano Rodrigo Fuente Alba para sostener este intercambio de percepciones y visiones de larga data en nuestra historia. Esto es sin duda muy importante, también muy útil para el trabajo de la Comisión Nacional de Calidad. Agradezco también a todo el equipo de calidad encabezado por su vicerrectora de la universidad. Agradezco también la presencia y me alegra muchísimo la presencia del decano de la Universidad Católica del Maule, del decano de la Universidad Bernardo O'Higgins, lo que efectivamente da muestra de un trabajo en la línea de colaboración, como todos los organismos internacionales nos dicen que la educación superior debería funcionar. Y también reconozco en este auditorio y en esta ocasión a un auditorio especializado, razón por la cual los temas que voy a abordar son temas más bien específicos del mundo de la formación de pedagogía. En nuestro país, la política pública hace varios años viene impulsando acciones que apoyan la mejora en la formación inicial de profesores y profesoras y la carrera profesional. Todos estos intentos han puesto acento en el acceso, en el egreso, en la inserción laboral y en lo que se denomina el desarrollo de la carrera. Bien sabemos que aunque en su conjunto se ha mirado la trayectoria, la falta de profundidad y de hacer sistema ha redundado en que hoy tengamos dos fenómenos críticos: menos estudiantes que ingresan a pedagogía, salvo la inflexión del año pasado, no necesariamente vinculado a la política de exigencia de los 500 puntos, y eso es lo que hay que analizar. Y el punto de preocupación más profundo, la fuga de la profesión de la mitad de quienes ingresan al trabajo, al octavo año, entre el quinto y el octavo año. Esto es sin duda el elemento de mediano plazo más determinante para la política pública. Si afinamos la mirada, uno de los aspectos en que los esfuerzos han sido parciales es la inserción laboral, porque requiere de interacción con el sistema en su conjunto y esto lo hace muy difícil. Esta inserción requiere que las escuelas
y los establecimientos educacionales contribuyan a la formación. Para ello es necesario que estos establecimientos estén actualizados, comprometidos y evaluados también desde su aporte a los profesores y profesoras novatas, estableciendo de este modo la necesidad de contar con ambientes que contribuyan a la formación y, a lo menos, equipos directivos capaces y dispuestos de asumir que esta cuestión es tan importante como lograr buenos aprendizajes en los estudiantes. En este lugar, ¿qué puede hacer la universidad? Por un lado, formar en formación inicial, por otro lado, formar en mentorías y acompañar en el proceso de formación continua. Un segundito para refrescar el... Desde este escenario, insisto, de percepciones, expectativas, juicios y en ocasiones prejuicios sobre la calidad de la formación de profesores, abordaré 4 temas. Los nuevos criterios y estándares y sus desafíos de aplicabilidad evaluativa, me ayudó bastante Natalia con la presentación anterior. Lo específico de los nuevos criterios y estándares de pedagogía en las prosecuciones de estudio y aquello que podríamos denominar se encuentra más logrado en las pedagogías en general. Los nuevos criterios y estándares son un desafío. Uno lo logra pesquisar muchísimo más en las interacciones con ustedes. Son un desafío importante de comprensión para las instituciones, de comprensión para las universidades, pero también son un desafío de comprensión para la Comisión Nacional de Acreditación. Lo que hace que esta oportunidad de los nuevos criterios sea efectivamente un desafío para el conjunto del sistema que estamos trabajando. Como ustedes ya saben, estos criterios nos proponen una descripción que lo que logra hacer es situar la relevancia de un aspecto de la institución o de un programa. Identifica foco, con el supuesto de que la sumatoria de los criterios hacen una visión del estado de la cuestión. Puede ser, pero recordemos que este estado de la cuestión es en un momento. Hasta aquí podemos estar relativamente tranquilos y tranquilas, porque ya tenemos experiencia en que siempre, al analizar, al evaluar, destacamos algunos aspectos porque simplemente no es posible mirar el todo. Pero los nuevos criterios y estándares apuestan por una visión integrada, que como mínimo aspira a que las instituciones se piensen sistémicamente. El valor de esta acreditación integral es que aspira a reconocer las estrategias de una gestión sistémica en instituciones que en muchas de ellas existe una tradición fuerte de academia y por lo tanto desafía a lograr desarrollos en culturas marcadas por intereses específicos en conocimientos y formación. Es decir, integrar a la planificación estratégica esos desarrollos notables con los que cuenta cada institución es un desafío mayúsculo. Insisto, el desafío no es menor, porque al analizar una situación cualquiera, la definición y desafíos estratégicos será más impactante si en ello existe conciencia de las capacidades, de las potencialidades de mediano y largo plazo e instala para ello lo que podemos reconocer como las oportunidades traducidas en compromisos, en ejes de acción o en metas. Un aspecto de este trabajo es lograr transversalidades en gestión estratégica, en formación, en investigación, en vinculación con el medio, en transferencias, en creación. Aquí está la coherencia de la gestión expresada en un nivel de mayor finura. En este punto, uno de los desafíos de los criterios institucionales que es de mayor complejidad es el referido a convivencia, género, diversidad e inclusión. ¿Cómo
esos elementos están dentro de la gestión de una facultad, de una universidad, de la convivencia en su conjunto y en oportunidades, y se traduce finalmente en oportunidades de formación. Bueno, en esta reflexión es bueno incorporar que el movimiento de los distintos niveles de instrumentos y gestiones, hoy en día, producto de la amplia cobertura de los sistemas de calidad, muchas más personas se interesan, piensan y proponen aspectos sobre la calidad y la educación. La extensión de estas comprensiones de calidad hacen que hoy contemos con más diversidad y tipologías de evidencia, con mayores complejidades dentro de las mismas instituciones, equipos más expertos, y por lo tanto, hoy en día, el sentido e interpretación de un criterio o de un estándar es sin duda distinto a lo que pudo ser 10 años atrás. Entonces, este fenómeno del dinamismo, por llamarlo de algún modo, afecta a las instituciones, afecta a sus equipos técnicos, a los equipos académicos y académicas, a investigadores e investigadoras, sin duda nuevamente a la Comisión Nacional de Acreditación, a su equipo técnicos de la Secretaría y lógicamente a los comisionados y comisionadas. Sin duda, una cuestión en la que ustedes pueden haber estado es planteándose aspectos como que si en un criterio tengo acciones de distinto estándar, ¿qué juicio prevalece? Entonces, aquí aparece la noción que los sistemas de aseguramiento de calidad son una cuestión de doble pensamiento. En efecto, son un desarrollo en sí mismo, requieren planificación, requieren inserción estratégica, requieren implementación y seguimiento en tanto sistema de calidad, pero existen para que otros desarrollos alcancen sus propósitos y lo que es mejor, aprendan de ellos mismos y se automejoren. ¿Qué ocurre entonces? Que todo esto pasa por gobiernos universitarios, culturas institucionales y personas. Todo lo anterior requiere un trabajo como el que ustedes hacen hoy. Preguntarse, ¿cómo entendemos nuestro proyecto? ¿Cómo se entiende en nuestros saberes, en nuestros desempeños, en nuestras competencias de estudiantes, de académicos, de investigadores? Y de alguna manera, ¿cómo este criterio nos ayuda a nuestro proyecto institucional? Y cómo sus estándares nos ayudan, y aquí la diferencia, a delinear trayectos no de menos a más en forma de escalera. Esto lo hemos conversado con los decanos en otras ocasiones, decanos y decanas. No en lógica de escalera, sino más bien en una lógica de complejidad espiral. De esta forma, se refuerza la comprensión que los criterios tienen de 4 elementos claves que subyacen a ello. Primero, el respeto a la autonomía de las instituciones y a su proyecto. Segundo, lo que destacaba nuestra directora de promoción de calidad, la responsabilidad de las instituciones de educación superior por su calidad. Tercero, la necesaria identificación de elementos claves para el proceso evaluativo de calidad. No se puede evaluar todo. Y la centralidad del uso de evidencias para respaldar y dar coherencia a los juicios. Los criterios actuales nos proponen 3 estándares en 3 niveles, ¿verdad? En que lo que caracteriza al primer estándar es la existencia y aplicación básica de políticas y mecanismos. Un segundo nivel que se refiere al nivel de aplicación sistemática de políticas y mecanismos de aseguramiento con evidencia y que mide sus resultados. Y un tercer nivel que se reconoce como un espacio de consolidación de un ciclo de mejora continua, que puede retroalimentar, que logra ajustes en política y en mecanismos de aseguramiento de calidad, junto con la obtención de resultados concordantes con propósitos, metas institucionales. Es el espacio en que la cultura de calidad se expresa en la mayoría de sus unidades de desarrollo de la institución, integradas al desarrollo de la institución. Para esto, tal como nos explicaban, contamos con preguntas orientadoras y con ejemplos de medios de verificación.
¿Por qué la opción fue preguntas orientadoras y medios de verificación y no documentos más de alguna manera lineales? Porque justamente lo que se espera es que la institución pueda usar estas preguntas o otras justamente para sus procesos de análisis interno y los medios de verificación sean un ejemplo, pero no una estructura rígida a la cual se tenga que cumplir, sino que sea visto desde el proyecto institucional. Esta lógica de las preguntas es sin duda una invitación a que el rol de acompañamiento, de promoción y de evaluación se inserta en un proceso de diálogo entre la Comisión Nacional de Acreditación y las instituciones. Voy a mi segundo punto. Lo específico en los nuevos criterios y estándares de pedagogía. Cuando nos reunimos a pensar y a conversar, que es lo más interesante, sobre la formación de profesores y profesoras, somos conscientes, mirándolo desde la calidad, que tenemos elementos orientadores y que funcionan como marcos de que todos quienes estamos aquí conocemos. Me refiero a los marcos de carácter legal, como lo son la ley de carrera docente, la ley de calidad, hoy día la ley de violencia de género, marcos técnicos, algunos con respaldo legal, como los estándares de la profesión docente o la evaluación nacional diagnóstica, criterios de acreditación de pregrado y criterios de acreditación institucional. Recordemos que la muestra intencionada es un ejemplo metodológico, es una acción metodológica de lo que entendemos como acreditación integral, y también como marco técnico la referencia permanente en la formación de profesores al currículum escolar vigente. Y también requerimientos para la gestión interna, como lo son, por ejemplo, la evaluación diagnóstica inicial, que es necesario hacer, pero que cada institución determina cómo hacerla. Todos estos elementos son aspectos que apuntan a un criterio central de calidad que está presente en los actuales criterios, como en los nuevos. Y me refiero nuevamente a la pertinencia. Si nos proponemos la pregunta, la formación que ofrecen los programas de pedagogía para garantizar actualización, ¿se relacionan con los estándares de la formación inicial docente? ¿Y cómo lo están haciendo con los nuevos estándares de la profesión docente? Las preguntas asociadas a la calidad en este sentido ponen acento en: ¿el plan de estudio hace referencia explícita a estos estándares y lo demuestra de alguna forma? Si no los asume, argumenta por qué. ¿Se cuenta con un diseño de acompañamiento, seguimiento o como decida llamar? ¿Y cómo estos elementos se conectan con la evaluación diagnóstica inicial, con la evaluación nacional diagnóstica? Y hoy día podríamos preguntarnos perfectamente, hoy día es día de PAES, ¿no? Podríamos preguntarnos perfectamente cómo estamos utilizando la nueva caracterización de los estudiantes que la PAES mide. ¿No significará un elemento importante de los perfiles de ingreso y un cambio importante en los perfiles de ingreso? La expectativa formativa promueve en la interacción con los futuros profesores y profesoras el experimentar aprendizajes coherentes con estos estándares o estándares de la profesión docente. Y ese aspecto es posible verlo en los programas, en los procesos de implementación curricular. El diseño y la implementación son elementos de mejora sin duda y dan cuenta de un sistema de seguimiento, como he dicho. Este trabajo sistemático mejora el currículum, mejora los aprendizajes y las capacidades de gestión académica con criterios de calidad. Es sin duda un mecanismo de aseguramiento de calidad. ¿En qué niveles del trabajo se observan las especificidades del propio proyecto institucional? En las áreas, en las competencias, en los estilos de docencia, en los estilos de interacción, en fin. Podríamos extendernos en esta reflexión en un largo listado de preguntas de este tipo. Lo primero es que todo este periodo hemos estado trabajando con criterios para el pregrado en general.
En octubre del 2023 trabajaremos con estos criterios específicos. Y nos podríamos preguntar qué oportunidades ofrecen estos nuevos criterios y estándares de pedagogía para la mejora. La relación explícita, por ejemplo, con los estándares precisa la pertinencia. El que releve los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica se hace cargo de un proceso de evaluación que efectivamente mide si el logro de esos estándares está o no está, o en qué nivel está y qué debo mejorar. Un perfil de egreso que se elabora y que requiere una elaboración y una evaluación participativa. Eso da cuenta de la legitimación del instrumento. A nivel de plan de estudio, la importancia que adquiere la Evaluación Nacional Diagnóstica no en términos de los resultados que genera, sino que más bien en cómo retroalimenta el proceso en su conjunto. Refuerza los estándares de la profesión docente en el ámbito de poder saber si los actuales planes, los actuales programas de pedagogía en formación inicial, cuán lejos o cuán cerca están de los estándares de la profesión docente. ¿Cuál es la distancia? ¿Cómo se asume la distancia? ¿Cómo se acopla? Importancia también que adquiere fundamental el perfil de ingreso como un instrumento, sobre todo en los programas de persecución de estudio. Y también una oportunidad clara y explícita de comprender el diseño curricular y por lo tanto su implementación de una manera progresiva, como un proceso progresivo. En relación a la formación práctica, el salto que los nuevos criterios dan es comprender las prácticas como un proceso de formación integrada. Ya no es solamente consecutiva ni temprana, es integrada. Las decisiones de cómo se integra son decisiones institucionales. Vinculadas a las comunidades escolares. ¿Dónde está vinculación con el medio? Vinculada a las comunidades escolares, coherentes con el modelo educativo de la universidad, las prácticas. Y respecto del cuerpo académico, pone acento en algunos aspectos bien interesantes en cómo el trabajo de vinculación con el medio de los equipos académicos retroalimentan el currículum desde la identidad del proyecto y desde la identidad de la carrera. Un impacto importante también de la investigación y de la innovación en la formación. Y a nivel de gobierno, mecanismos formales y sistemáticos de análisis para la toma de decisiones. Cuando uno dice formales y sistemático, dice diseñado, implementado y evaluado, conocido. Y garantizar la oportunidad también en los recursos para aquello. Respecto de la capacidad de autorregulación, los ejes que propone de mejora es cómo integro la evaluación diagnóstica inicial o la evaluación nacional diagnóstica para la mejora del proceso, cómo apoyo a la inserción laboral. En este contexto, es importante reconocer algo que ocurre en este periodo, y es también entender que las pedagogías en este periodo hasta el 2025 han sido un espacio especial de aprendizaje en gestión académica de calidad. Ustedes bien saben, ¿verdad? Las carreras de formación de profesores y profesoras, así como medicina y odontología, son carreras que en este periodo tienen acreditación obligatoria, razón por la cual, por el número, la cobertura y los equipos que participan en esto a partir del 2025, los equipos académicos en formación de profesores estarán mucho más fortalecidos respecto de las capacidades en sistemas de calidad. Eso es importante, imagino, para la identificación de capacidades internas. Sin duda, cuando hablamos de profesores, establecer una relación entre una sociedad que cumple su promesa y el lugar que ocupa la profesión docente, existe una directa relación. Me atrevo a decir y a repetir que una sociedad que percibe una buena educación cuenta también con mayor estatus de la profesión. Me referiré brevemente a las prosecuciones de estudios como un elemento también de política pública. He querido dejar en un punto específico a las prosecuciones de estudios,
La ley permite una formación regulada a través de programas específicamente dirigidos a personas que cuentan con una formación previa certificada. En estricto, es una formación que está resguardada por la ley y que apunta a el principio de articulación tan buscado, discutido y esperado en la formación en Chile. En un estudio que se ha publicado recientemente en CNA, que es de carácter muestral, hace un corte en el tiempo, sin embargo da luces. Como por ejemplo, reconocer que en ese minuto de corte, yo insisto que si lo hiciéramos hoy día tendríamos un porcentaje mayor, el 60% de los programas de prosecuciones de estudios que se han presentado a acreditación son programas que presentan que sí están acreditados, el 60% de ellos. Los aspectos que este estudio revisa y que también está en la página web son procesos formativos, cuerpo académico, trayectoria formativa, vinculación con el medio, cuerpo normativo, gestión global, recursos de apoyo. Ustedes verán que no tiene la misma lógica de los criterios porque fue de trabajo emergente, de categorías emergentes. Desde su extensión y carga de créditos, existe variedad en las extensiones de los programas de prosecución. Y hay programas de prosecución de 2 semestres y hay programas de prosecución de 10 semestres. Educación de párvulos y educación diferencial están en 6 semestres. Los perfiles de ingreso son un aspecto relevante y se diferencian por los postítulos por los títulos que otorgan. Mayor amplitud en programas de formación profesional para licenciados de diversas disciplinas, otros orientados a profesionales específicos, educación de párvulos, por ejemplo, para técnicos, educación diferencial para psicopedagogos, psicopedagogas o para profesionales de la educación en general, y educación básica que sin duda una vez más reviste mayor complejidad. No es casual que solo un 6% de los programas sean de educación básica. Y claro, es muy difícil formar un profesor de educación básica. Su distribución está de la siguiente manera, interesante para esta zona. 41% en la región metropolitana, 17% en el norte, 24% en el sur, y lo que deberíamos denominar zona central, que estamos hoy día un 7%. Las mayores debilidades se refieren a plan de estudio, vinculación con el medio, personal docente, creación e investigación, efectividad y resultados. Las que cuentan con una mejor acreditación tienen un mejor plan de estudio, tienen creación e investigación y tienen efectividad. ¿Qué significa un mejor plan de estudio? Entre otras, una explícita comprensión de cómo se define, cómo la institución define formar a personas con otras trayectorias, considerar sus ricas heterogeneidades distintas a las carreras regulares, hacerse cargo de la madurez distinta y de la experiencia, entre otros. De las cosas más logradas en este proceso de formación de programas de prosecución está sin duda las prácticas tempranas y secuenciadas. Si nosotros nos recordamos 15 años atrás, no existían prácticas tempranas y secuenciadas. Hoy día existen prácticas tempranas y secuenciadas. Existe en la mayoría de los equipos una gestión directiva básica que da garantías de aquello. Recordemos también, 15 años atrás, nosotros no contábamos con equipos que estuvieran a cargo de los programas de pedagogía. Hoy día nos parece muy normal que tiene que haber un equipo de gestión, pero antiguamente no era así. Normas y procedimientos claros, infraestructura y equipamiento como elementos logrados a nivel país. Medianamente logrado. Formación didáctica. La formación didáctica es un desafío para las carreras, llamémosla de alguna manera regulares, también para las carreras que están en programa de formación. Aspectos que están medianamente logrados, procesos de autoevaluación más autocríticos, la elaboración de material didáctico específico para estudiantes que tienen características distintas. No siempre sirve el mismo material. Y una consistencia consciente respecto de los perfiles de egreso que se traducen en tributaciones curriculares hasta decisiones de gestión. Y aspectos que sin duda hay que avanzar fuertemente en la definición y evaluación de perfiles de ingreso, los vínculos explícitos con los estándares, consolidación de equipos académicos, no solo equipos de gestión,
Explicitación de estos perfiles y su gestión, evaluación, hacerse cargo de estas heterogeneidades y potencialidades. Y una visión para entender que estos cuerpos académicos que atienden a este perfil de estudiantes cuenten con una experiencia específica y una comprensión específica de cómo se realiza una interacción pedagógica con personas con mayor experiencia. En las pedagogías en general, y ya con esto voy cerrando mi presentación, los perfiles de egreso han sido sin duda un instrumento que se ha fortalecido en todo el proceso de aseguramiento de calidad. En los diseños curriculares se observan los cambios importantes entre declaraciones generales a un foco en lo que podríamos denominar desempeños situados. La estimación de cargas, poniendo énfasis en los tiempos para el aprendizaje por sobre lo que nos ocurre en Chile, ¿verdad? La estimación de carga del sistema de crédito, muy extendido en Chile, poniendo énfasis en los tiempos de aprendizaje del estudiante por sobre su uso para la movilidad. Lo digo así porque probablemente, ¿verdad?, el paso cercano respecto de los sistemas de crédito es hacernos cargo de la transferibilidad. La producción de material curricular para apoyar procesos hoy día existe en la mayor parte de las instituciones. Eso tampoco existía hace 15 años atrás. Material curricular para apoyar los procesos, guías, orientaciones, levantados en equipo, etcétera, que consideran desde cuestiones identitarias, que es fundamental, y lo repito con mucho énfasis, sobre todo en el contexto de las acreditaciones integrales, cómo la identidad nutre el proceso desde lo estratégico hasta lo micro. Identitarias que se expresan en metodologías coherentes con ese proceso de identidad y con evaluaciones que permanentemente mejoran el circuito. Mayores evidencias también en consistencias curriculares a través de matrices de tributación, figuras de distinto tipo, pero que son un trabajo explícito y consciente por parte de los equipos académicos. Todo lo anterior apunta a observar que existe un mayor trabajo curricular extendido en las pedagogías, en el pregrado, y que hoy se observa en el posgrado de distintas áreas del conocimiento un trabajo muy importante respecto a la conciencia curricular de los planes de formación, y también si comparáramos una estructura hoy día de un programa de posgrado del día de hoy, es muy diferente a programas de posgrado de otra época. En un Zoom que hicimos a 22 carreras de pedagogía que tienen distintos niveles de acreditación, y todo esto abordando un tema en algún minuto sobre qué significaba la innovación curricular, nos dimos cuenta que hoy día la mayor parte de los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía están orientados por competencia o como se denomine. Y eso corresponde a modelos curriculares que a lo que propenden es a la integración de saberes, actitudes, etc. Carreras con nivel de acreditación avanzado, por ejemplo, presentan de manera más recurrente el diseño de procedimientos de evaluación de la trayectoria. ¿Ya? Lo que yo decía del sistema de seguimiento. Evaluación de la trayectoria diseñado, implementado y con resultados. Lo que considera, entre otros, por ejemplo, definiciones de hitos, de momentos o actividades que buscan generar aproximación sobre saberes y desempeños integrados, principalmente en el caso de las pedagogías al alero de las prácticas. Pongo especial atención en eso porque el foco y el eje central de las prácticas nos llama, ¿verdad?, a pensar, bueno, ¿qué lugar tienen en la estructura de gestión y de importancia las prácticas, si son tan importantes como un espacio de desempeño? Entonces, estos perfiles de egreso, lo que podemos observar es que en el sistema tienen una mirada del seguimiento en general a partir del rendimiento académico, y probablemente el eje de cambio es, junto con el rendimiento académico, las oportunidades de aprendizaje.
¿Mm? Respecto de las innovaciones curriculares, el ajuste en la línea de práctica en prácticamente la totalidad, me atrevo a decir que la totalidad de los programas de formación pedagógica en Chile. Ajuste en programas de asignatura, en todos los planes que se innovan a nivel macro, tienen una innovación a nivel meso y una innovación a nivel micro. En general, los programas declaran resultados de aprendizaje en correspondencia con estos perfiles de egreso expresados por competencia, con distintas maneras de mostrar esta relación. Insisto que la forma de mostrar esta relación es una forma que decide la institución. Lo otro que se observa también en las innovaciones curriculares es la existencia de planes que se hacen cargo, que existe en alguna parte del engranaje, ¿verdad? Se hacen cargo de los estudiantes. Algunos los denominan como planes remediales, otros de fortalecimiento, etcétera, etcétera, pero justamente por el hecho de tener hitos evaluativos, en este caso como la evaluación diagnóstica inicial, como la evaluación nacional diagnóstica, la pregunta es cómo se hacen cargo. Y las innovaciones curriculares se han hecho cargo. Con todo lo anterior, los movimientos gruesos que se identifican es el paso de lo global a los niveles macro, o sea, de los niveles macro a los niveles meso y micro. A enfoques por competencias con un marcado acento en el desempeño. Sistemas de planificación también del aseguramiento de la calidad que muestra un paso fuerte desde, y esto es muy importante, desde lo declarativo a las evidencias de implementación respecto de lo declarado. ¿Y cómo esto se une con la calidad? Por ejemplo, ¿cómo se va comprendiendo que un ajuste curricular, cambios curriculares, una innovación, un rediseño, es una expresión de un mecanismo de aseguramiento de calidad? Cuando para ello existe sistema de registro, planificación que permite generar las evidencias y que permite consolidar juicios, analizarlos, implementarlos y aprender de ello. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora Erika Castillo Barrientos. A continuación vamos a dar inicio al conversatorio. Nuestros invitados responderán preguntas tanto de quienes estén en este auditorio como de quienes nos siguen de manera online. Intentaremos abordarlas todas en la medida que el tiempo lo permita. Pueden formular sus preguntas escaneando el QR que ya aparece en pantalla y en el enlace que ya está publicado en el chat de Microsoft Teams. Modera el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Rodrigo Fuentealba Jara. El decano es profesor de Educación Diferencial, mención Trastornos del Aprendizaje por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee una extensa trayectoria como formador e investigador en los procesos de formación docente inicial y es autor de numerosas publicaciones e investigaciones en el área. Ha sido profesor invitado en universidades chilenas y extranjeras, vicerrector académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y director de investigación y posgrado de la Universidad San Sebastián. Decano, muy bienvenido.
Muy buen día a todas las autoridades presentes, a la señora vicepresidenta de la CNA, la señora directora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todos aquellos que nos están viendo, a los estudiantes, futuros profesores y profesoras que están aquí presentes y que nos están viendo a lo mejor a través de esta nueva realidad. Me detengo antes de dar inicio al conversatorio para manifestar tres focos que creo relevante resaltar en este espacio. El primero, el hecho de que podamos, en un espacio de esta naturaleza, reunirnos académicos, estudiantes, autoridades de distintas universidades, a quienes agradezco su participación, porque muestra que más allá del nombre de la institución en la cual nos encontramos, tenemos un sentido de propósito compartido que dice relación con la formación de futuros profesores y profesoras de calidad. Con ello, llevo aparejado el segundo tópico, que cuando hay un tema de interés, como lo es la formación de profesores y profesoras, empiezan a surgir preguntas, empiezan a surgir también, ¿por qué no decir?, los temores, las ansiedades respecto de cómo abordamos esa situación y cómo la vinculamos con el legítimo anhelo de innovar y de profundizar en aquellas transformaciones que nosotros consideramos tan necesarias de poder llevar a cabo. Y el tercer punto, que es una invitación desde nuestra casa, desde la Universidad Autónoma de Chile, a generar espacios compartidos de coelaboración respecto de lo que significa formar profesores y profesoras. Particularmente, y para aquellos que nos están viendo de otros contextos, estamos en la séptima región. En un establecimiento educacional de Talca, de Linares, de Longaví, pudiese, o de Curicó, a veces coexisten distintos estudiantes de práctica al interior de un mismo establecimiento. Y paradójicamente, le transferimos a veces la responsabilidad a ese establecimiento educacional para que coordine los distintos anhelos de las distintas instituciones que ahí abordan ese trabajo. Muy interesante la experiencia que se está llevando a cabo aquí en la región respecto de cómo, y así con el decano de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad de Talca y de la Universidad Autónoma, nos hemos sentado en torno a la generación de estas mesas de trabajo didácticas, colaborativas, para poder establecer criterios compartidos respecto de qué es lo que la comunidad estudiantil, los futuros ciudadanos de un país requieren respecto de la formación que están llevando a cabo en sus instituciones educativas. Muy interesante y un gran desafío. En ese marco, la doctora Orellana y la doctora Castillo nos plantean, en primer lugar, el contexto en el cual se generan los procesos de autoevaluación
y de certificación de lo que significa la calidad en el ámbito de la formación de profesores y profesoras. Y particularmente la doctora Castillo profundiza en varios ejes y que nos invitan a una serie de reflexiones que me gustaría, si la doctora Castillo me puede acompañar, para que podamos aquí interpelarnos, para poder dar respuesta a algunas de las interrogantes que aquí surgen. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, este formato de living me gusta. ¿No es cierto? Es mucho más cómodo. Sí. Bueno, en primer lugar, doctora Castillo, yo quiero agradecerle su presentación y a partir de su exposición, aquí ya tenemos un listado de varias preguntas. Voy a partir por ellas primero, luego voy a agregar algunas de las que aparecen. A la audiencia también, si les invitamos a enviar sus preguntas. Y quisiera partir por una interpelación desde la región. Dice: muy buenos días, les saludo desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. Me gustaría saber si, como hubo para los antiguos criterios de acreditación, para los nuevos criterios y estándares, la CNA entregará orientaciones sobre los formatos de informes de autoevaluación y formularios de antecedentes o su equivalente, o cuál es la expectativa que tiene la CNA en ese contexto. Bueno, esta es una pregunta que nuestra directora podría contestar más directamente, pero sí, efectivamente, la CNA está trabajando en nuevos formatos, pero hay que tener muchísima claridad que el foco y el cambio está en que lo que la CNA ofrece para este proceso son preguntas. Lo que ofrece son preguntas. Entonces, preguntas que motivan reflexión y que motivan respuestas propias e institucionales, respuestas específicas de los programas, y que, bueno, un formato se puede adecuar, ¿verdad? Pero de alguna manera, no por responder un formato voy a dejar de decir lo que importa decir. Así es que eso sí, para tranquilidad de los procesos más formales, efectivamente, pero ojo, que el foco está muy puesto en la contundencia de la información, la identidad del proyecto, etcétera. Muchas gracias. Nosotros estamos en un proceso post-pandémico. Algo de ello hizo referencia en su presentación. ¿De qué manera sigo una pregunta, ¿de qué manera el periodo pandémico afecta los criterios de evaluación para los programas de pedagogía? ¿Hay alguna consideración o cuál es la expectativa que tiene la CNA en términos de cómo va a abordar este proceso? Porque efectivamente lo acabamos de ver en el CIMSE, los resultados. Se vieron afectados los resultados de los estudiantes en el nivel escolar. Si yo hago la traspolación hacia todo el tema de la formación de profesores, también se ha visto afectada la formación. ¿Cómo desde la CNA se está analizando ese tema? A ver, lo que se ha hecho en términos generales es que en las acreditaciones que son de carácter institucional, sobre todo, las autoridades presentan, los pares también reportan cómo ha sido el proceso de adecuación al proceso de pandemia. Las instituciones han logrado determinar
algo pasa con el audio, ¿no? Determinar o levantar algún tipo de definición de criterios básicos de cuáles son los intransables, de alguna manera, un cambio de naturaleza, y eso cuando lo reportan se ve de alguna manera mayor capacidad de reacción por parte de las instituciones y de comprensión. Ahora, ¿qué ofrece esto para el ámbito de la formación de profesores? Bueno, lo que ofreció fue una oportunidad de que los futuros profesores y profesoras entendieran, ¿cómo sigo? Ya. Entendí el gesto técnico. Que los futuros profesores y profesoras atendieran respecto, o sea, pudiesen aprender de la manera como probablemente les puede tocar enseñar. Entonces, si uno lo mira con esa perspectiva, uno dice, bueno, ¿no será que en este caso hubo una tremenda oportunidad de mundo global, por lo que nos ocurrió, ¿verdad?, de que estos futuros profesores y profesoras tengan un acercamiento más a situaciones que pueden ser emergentes. ¿Ah? Todos sabemos el mundo de los cambios, el mundo de las emergencias, el mundo de cómo puede todo transformarse. Y en ese sentido fue una tremenda oportunidad para el trabajo, para la elaboración. Un aspecto fundamental es el tiempo en diseño y en elaboración de apoyo a la, por ejemplo, que sin duda fue un aspecto en que, bueno, hay diversas investigaciones, pero aquellos académicos y académicas con más tendencia a la innovación con la pandemia fue una tremenda oportunidad. Quienes tenían una lógica más distinta de trabajo, más situada en la presencialidad y en una dinámica, costó muchísimo más. Hay gente que dejó voluntariamente espacios de docencia. Ahora, la pregunta por los resultados del aprendizaje es una pregunta que es necesario entenderla también situadamente, ¿no? Y la pregunta por los aprendizajes es la pregunta por los aprendizajes ¿de qué? De contenidos, de habilidades, de competencias, porque yo creo que en el ámbito de las competencias, el manejo de las tecnologías, si medimos antes y después, claramente estamos mejor. Pero, ¿qué significó esto en comprender los tipos de interacción? En comprender cómo es el proceso pedagógico. Y yo agregaría también un punto importante que se relaciona con el enfoque, yo lo decía en la presentación, el enfoque que actualmente se tiene en las universidades en general y en las carreras de pedagogía en particular, que se refiere a los enfoques curriculares por competencia, que es muy distinto. Bueno, uno puede decir, bueno, si el currículum es abarcabilidad de contenido, hay aspectos que no se logran ver, pero si el currículum es oportunidad de competencia, la competencia puede ser ensayada en una situación específica y en tanto competencia se logra. Entonces, el juicio respecto de resultados y oportunidades de aprendizaje, también uno tendría que decir que tampoco tenemos la capacidad de medir lo que aprendimos y no teníamos diseñado que íbamos a aprender. Así que yo creo que el juicio es más, requiere muchísimo análisis. Muchas gracias. Voy a referirme, aquí hay 3 preguntas que están asociadas hacia el tema de la formación práctica. En su exposición usted señala que importa de sobremanera esta generación de un nuevo hábitus académico, hábitus en términos de la referencia, habló de una práctica integrada, que no solamente tiene que ver con procesos formativos, sino que también tiene que ver con estructuras de gestión asociadas a ello. En ese marco, la pregunta que surge, y que es compartida por algunas de las personas que nos están viendo, tiene que ver con las comprensiones de la CNA por el concepto de
supervisión y acompañamiento de práctica, la existencia de algunos criterios preestablecidos respecto de lo que se va a entender por los encuentros efectivos en el sistema escolar, o va a haber una comprensión más global de lo que significa el acompañamiento, y una más extrema que dice relación que en los procesos de visita se pueda contemplar un espacio real de participación hacia la visita a los centros de práctica o de espacios de supervisión. Varias preguntas en torno a la formación práctica. Bueno, la formación práctica es un elemento que en Chile se relevó fuertemente en el año 2000, en el primer programa de formación inicial que se hizo. Recordarán muchos de ustedes, ¿verdad?, el trabajo importante con las facultades. Y ha ido de alguna manera de menos a más, pero hay un aspecto que no ha logrado incidir, y es en el estatus de la práctica dentro de la formación, en la distinción entre práctica y disciplina. Claro, en el tipo y en el enfoque curricular que estamos actualmente, esa práctica debiese ser un espacio privilegiado de expresión de una disciplina llevada al proceso de enseñanza. Y ese vínculo parece muy disociado, una vez más, por la tradición que yo dije en la presentación, ¿verdad?, que es la tradición académica, de transmisión de conocimiento más que de transformación del sujeto o de la sujeta que aprende. Entonces, lo primero es, si la práctica es una centralidad o no, la primera respuesta que yo diría es sí, porque de hecho tiene una dimensión específica dentro de los criterios. Ese es un reconocimiento explícito de la importancia de la práctica. Ahora, ¿cómo lo hace cada institución? Es decisión institucional. La CNA no dice cómo se hace. Solo dice que mirará expresamente cómo la institución... No son las pilas, parece, ¿ah? Sí, sigo, ya. Compromete la práctica. Entonces, aquí surgen varias preguntas. Por ejemplo, una tendencia que dice, bueno, ¿no será la práctica el espacio específico en que la dimensión de vinculación con el medio se hace vivo en la formación de profesores? Es una pregunta. Porque probablemente las acciones de vinculación con el medio, si la interrelación con los centros de práctica es una interrelación virtuosa, bidireccional, de aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera, ¿no será una expresión? Esa es una opción que debe explorar la institución. Y si la explora de alguna manera, ¿cómo la mejora y la hace y la contiene en algún tipo de documento que nosotros hemos visto en esto muchísimo más desarrollo? Y es qué marcos de referencia tiene una institución o una carrera respecto a la formación práctica. Y aquí hay distintos niveles. O sea, hay desde programas que presentan normativa, ¿verdad?, reglamento de práctica, roles, responsabilidades. Hay otros que en ese documento de normativa tiene el enfoque, tienen los principios, tiene la metodología, tiene la comprensión integrada. Hay otros que no solo eso, sino que integran todo este saber como de marco conceptual que es, insisto, relacionado con el proyecto institucional. Cómo esto se traduce visible también en los procesos de seguimiento de la implementación y del seguimiento de la formación. Entonces, un elemento importante, diría yo, es la mayor, y que se observa en las acreditaciones, es la mayor claridad de conciencia respecto de estos elementos de práctica y la visión que se tiene de práctica. Entonces, es la triada formativa, es más que la triada formativa es un discurso, la triada formativa es algo que efectivamente ocurre, ya no es la triada formativa, sino que tiene una comprensión distinta, en que el rol de la institución es distinto, etc. La visita de los pares a los centros de práctica, claro, podría ser altamente deseable, pero una limitación que tienen los procesos de evaluación es que no pueden mirar el todo, una vez más. Y hay muchos elementos que si la institución y el programa dice que hace, no se tiene por qué dudar.
¿sí? Frente a eso hay evidencia y documento. Así es que deseablemente, claro que sería deseablemente, pero yo creo que los tiempos y eso no lo permiten. Muchas gracias. Ok. Se hizo referencia también en la presentación respecto de los niveles de progresión de los criterios. Hay una pregunta que señala, ¿qué recomienda si la institución se sitúa en el nivel 1, 2 o 3 de alguno de los criterios? ¿Por qué se solicita identificar uno de ellos y ocurre que a veces el cumplimiento solo es parcial? ¿Cómo se abordarían esas situaciones? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, nosotros más que recomendar, miramos lo que ocurre y el esfuerzo en el que estamos es de sistematizar lo que ocurre y intentar transmitir a ustedes lo que ocurre, ¿no? Recomendaciones de cómo hacerlo, nosotros no tenemos el ABC. Los que saben el proceso de formación son los que lo hacen. Y los que miran y acompañan, ustedes bien saben, son personas que tienen trayectorias profesionales y académicas similares a quienes son académicos en los programas. Así, nuestro proceso de calidad en Chile es un proceso que releva la relación de pares. Releva la relación de pares a lo menos porque los criterios estándares son construidos amplia y participativamente. Y lo segundo es porque los procesos de revisión son hechos por pares que tienen trayectorias similares, son mirados por comités de áreas que tienen trayectorias similares, en fin. Ahora, efectivamente, en un estándar puede que no esté completo. Si no están completos los elementos para ese estándar, eso implica que dentro del margen que se tiene de evaluación probablemente no va a tener el máximo, como así de lógico. Pero yo me haría la pregunta al revés. ¿Qué pasa si un programa o una institución piensa que está en el nivel de excelencia en todos los niveles y que está en el nivel 3 en todos los niveles? ¿Se nos acaba el sistema? Porque después del 3, ¿qué hago? Bueno, y ese es un elemento fundamental para entender que la calidad es un proceso dinámico. ¿Qué ocurre? Cambia el entorno, cambian las prioridades institucionales, cambia y se masifica la manera de demostrar calidad en las instituciones. Lo que yo les digo no es menor. No es menor hoy día que cualquier institución del tamaño y complejidad que sea tiene equipos de calidad. Tiene equipos académicos que comprenden muchísimo más la calidad y que se ponen lógicamente con creación y con innovación para decir, bueno, esto que estamos haciendo lo podemos demostrar así. Y el sistema en su conjunto va creciendo. Y cuando el sistema en su conjunto va creciendo, lo deseable es que todas las instituciones a nivel de país vayan creciendo en esa sintonía que en el fondo es una mejora del sistema en su conjunto. Entonces, ojo con esos elementos, porque programas que tuvieron una acreditación de 7 años en un tiempo A, con nuevos estándares, probablemente no es lo mismo, por los ejes o por los cambios que la institución ha tenido, ¿no? Entonces, hay que ver los procesos de calidad con lógica de sistema, con lógica de tiempo y con esta mirada dinámica. Muchas gracias. A propósito de otra área que usted hizo presente en su exposición, respecto de los programas de prosecución. Hay una pregunta que señala cómo se espera aplicar los criterios a los programas de continuidad de estudios de pedagogía, que son programas más breves. Te señaló variedad de la temporalidad, principalmente en el documento se señala que en general se concentran en los 2 años promedio, un poco más. ¿Qué aspectos específicos se deben considerar en esos casos? ¿Cómo está esta lógica de la adecuación de los criterios a un programa, de un programa regular a un programa de menor duración?
Bueno, en eso los criterios son explícitos en algunos aspectos. Un aspecto que releva fundamentalmente es el perfil de ingreso en el caso de los programas de prosecución de estudios. O sea, ¿qué es lo que se quiere, qué es lo que se evita? Lo que se evita es que ingrese a un programa de formación y de prosecución de estudio una persona que no tenga experiencia previa y que no tenga formación previa afín. Eso es lo que no es posible hacer en un programa de prosecución de estudios. Entonces, la afinidad respecto de a quién está dirigido es un aspecto que claramente se evalúa porque garantiza que el sistema funcione, porque de lo contrario, esas personas no van a lograr lo que tienen que lograr, ¿no? Y nosotros no es que pidamos algo específico o no, pero lo que sí hemos visto, yo insisto, también lo señalé un poco, en los programas que han tenido muy buena acreditación, aparte de tener un equipo que va pensando el proceso, que genera materiales, que tiene inserciones buenas en el campo laboral, etcétera, es de qué manera define, insisto, que formar a este perfil de personas es distinto que formar a un estudiante que egresa a cuarto medio. Ese es un desafío pedagógico. Cuando ese desafío pedagógico es consciente, es explícito, tiene un marco teórico al que el equipo ha logrado llegar, el programa se plantea con autonomía y por lo tanto lo único que queda a la CNA es celebrar que estén haciendo un programa de prosecución de estudio con muy buena calidad. Entonces yo diría que al revés, Ayla. Tres preguntas que aparecen asociadas al tema de posibilidades de no acreditación. ¿Cómo se entiende en esta lógica de nuevos criterios? ¿Qué pasa con un programa no acreditado? ¿Cuáles son las lógicas del acompañamiento que se contempla? ¿Ah? ¿Qué debería esperar un programa de pedagogía no acreditado como acompañamiento en este proceso? Bueno, lo primero es que un programa que no tiene acreditación y se presenta acreditación y no es acreditado es un programa que tiene un acta de sesión en que están los elementos del análisis. Lo digo porque el acta se publica muchísimo antes que a que a ustedes les llegue la resolución. Y es un elemento con el que se pueden tener referencias respecto de esta evaluación. También conocen el informe de pares, que es un insumo de la evaluación, pero no es la decisión, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que diría yo es hacerse cargo de esa evaluación como una oportunidad de mejora. Ahora, ¿qué elementos son elementos radicalmente complejos en una evaluación de un programa de pedagogía? Bueno, elementos tales como la cobertura, por ejemplo. Si se va a formar un profesor en tal área, no es posible que ese profesor egrese de la carrera sin conocer aquello que tiene que enseñar. Y ocurre en formaciones que son más complejas, ocurre en áreas que tienen más disciplinas. O sea, la organización curricular y la organización curricular es una organización en base a las disciplinas. ¿Y qué es lo que hace? Es involucrar muchísimos saberes en un proceso de formación. Caso 1, la pedagogía básica. Caso 2, en media, fundamental, la carrera de Historia y Geografía, Ciencias Sociales. Caso 3, importante y un desafío de la política pública, son las carreras de educación media con doble especialidad, como por ejemplo física química, física biología, etcétera. Esas son muchísimo más desafiantes. Bueno, y como proceso también que no acredita, va al CNED, en el CNED se apela, hay ocasiones en el que el CNED aprueba, también emite un documento y permite que la institución, o sea, que el programa pueda mejorar. Usted hizo referencia a la evaluación diagnóstica. ¿Ah? Eh, ¿Cómo eh,
evitar, señala una de los comentarios, que condicionen los resultados de años de acreditación de las carreras. Parte con un supuesto, por supuesto. Al tener ciclos de calidad muy cortos, estos cambios no permean tan rápido entre una cohorte y otra. Al parecer, en el nuevo enfoque de acreditación esto se ve reforzado. ¿Se ha pensado en considerar como una señal de autorregulación al que esto se incluya en los planes de mejora de las carreras? A ver, sin duda, lo que no está logrado en cualquier proceso de calidad, lo que no está logrado se verifica si es que está consignado en el plan de mejora. La situación más difícil es cuando se tiene conciencia de una debilidad y esa debilidad no está asumida en el plan de mejora. Ese es el peor de los escenarios, ¿no?, en esta cadena. Pero la relación entre años de acreditación y, me imagino, evaluación nacional diagnóstica, no la evaluación diagnóstica inicial, ¿cierto? La evaluación nacional diagnóstica. Bueno, hay un foco muy importante respecto de cómo se hace cargo de los resultados el programa. Entonces, si los estudiantes muestran ya como tendencia que hay un área, en fin, un ámbito de competencia, etcétera, que no logra por generaciones, ¿cómo se hace cargo? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo las implementa y cómo las sigue? Entonces, el foco está muy puesto allí. O sea, el problema, más allá de los resultados, que pueden estar sobre el promedio, no sobre el promedio, no es una buena forma hasta ahora, estamos trabajando mucho para mejorar eso, pero ¿de qué manera finalmente se hacen cargo de ese resultado? Y hay distintas opciones. Las instituciones han tomado distintas opciones. Espacios curriculares específicos, trabajos de equipos académicos en dinámicas complementarias, en fin, hay una serie de cosas, pero este esfuerzo es un esfuerzo de política pública mayúsculo. O sea, hacer una evaluación nacional diagnóstica para todos los que egresan a nivel de país es una tremenda decisión. Si no la miramos como oportunidad de mejora, quiere decir que no estamos entendiendo, más como profesores, el valor de una evaluación para efecto de la retroalimentación. Entonces, claro, los resultados iremos paulatinamente, insisto que en esto se trabaja en que pasen más bien a decir, no hay aspectos de la prueba en que sí es posible lograrlo. Nosotros estamos ampliando también el tema, el cuestionario complementario, a entender todo ese tipo de evaluaciones, pero la pregunta de fondo, ¿cuál es el logro o el nivel de logro de los estudiantes que dan la prueba respecto de un referente? Ese referente es un zoom que hace la Evaluación Nacional Diagnóstica respecto de los estándares vigentes de la profesión docente. Se eligen algunos, se elige en un trabajo colaborativo con las instituciones, se identifican cuáles son y en base a eso va la evaluación. Entonces, lo deseable es saber cuál es el nivel de logro, más que si está por sobre la media, por bajo la media. Tampoco nos sirve alguien que esté sobre la media si el nivel de logro es bajo. Entonces, la prueba tiene muchos desafíos todavía, pero yo destacaría un aspecto fundamental de la Evaluación Nacional Diagnóstica, que significa la responsabilidad que tiene la pedagogía respecto de su función social. Es decir, decir públicamente a toda la sociedad y en su conjunto de la responsabilidad que tenemos con el hecho de evaluar en un momento importante al egreso, como probablemente muy pocas profesiones, y que eso es un acto de aprendizaje, es un acto de profesionalismo y es un acto de mejora que yo creo que más que preocuparnos, hacernos cargo de ello indudablemente, pero puede ser entendido también como un elemento que ayuda a esta profesionalización. Voy a continuar ahí. Hay un sociólogo francés que decía que toda buena acción tiene un efecto perverso. ¿Eh? Y en ese contexto, ¿cómo entonces evitar estas lógicas de estandarización? Porque por un lado está la perspectiva de la profesionalización,
Pero por otro lado, también puede haber una lectura de la estandarización y el sesgo que tiene la preparación para esa evaluación. ¿Cómo dialoga desde la perspectiva de la CNA ese? Bueno, esto no es solo de la CNA, esto es la política pública. Así es que me están haciendo una pregunta difícil y comprometedora. Pero, a ver, si lo analizamos, el concepto de estándar es muy distinto. Si es un estándar, como decimos quienes estudiamos en género heterodesignado, es decir, definido y presentado por otros e impuesto. Así es un estándar trabajado y construido con la comunidad experta y usuaria, que termina siendo una expresión de criterios compartidos. Y los estándares con los que trabaja, por un lado, los criterios estándares de la Comisión Nacional de Acreditación tienen una elaboración participativa, y lo segundo, los estándares de la profesión docente son ampliamente trabajados con la comunidad. Entonces, es un estándar, pero es un estándar del criterio compartido. ¿Dónde está la estandarización? Entendida como una norma impuesta desde otros. Entonces, yo le daría una vuelta a ese proceso. Ahora, el efecto perverso, bueno, el pesimismo acompaña harto a los franceses. También nos han ayudado harto. Bueno, en fin. El efecto perverso de toda medición no tiene que ver con la calidad del instrumento, no tiene que ver con la calidad en sí mismo. Es siempre deseable que el instrumento sea válido, confiable, etcétera, que pase todas las pruebas. Ustedes saben que un ítem, para que sea un ítem que se estabilice, tiene que tener más o menos 600 personas participando en la respuesta del ítem, razón por la cual cada ítem de la Prueba de Evaluación Nacional Diagnóstica y de la PAES tiene un trabajo técnico detrás tremendo, tremendo, tremendo. Pero más allá de la evaluación, y pongamos el ejemplo en una interacción pedagógica en la universidad, una interacción pedagógica en el aula, más allá de la evaluación, de cuán buena es la evaluación, es ¿qué hago con el resultado de la evaluación? ¿Y cuánto ayudo al que está aprendiendo y le doy la oportunidad de mejorar? No para decirle el error, sino que para decirle, ayudarlo a identificar dónde estuvo un proceso de desarrollo en que se fue para allá y no se fue para allá y cómo las oportunidades, en fin, la retroalimentación para fortalecer al otro es el foco. Entonces, efectivamente, si el resultado de estas evaluaciones se usan para comparar, porque claro, podemos comparar, pero en las instituciones a lo más podríamos comparar con la formación en medicina, que es la única carrera que tiene una evaluación equivalente, ¿verdad? Enfermería en algunos casos lo está haciendo, pero no hay otra carrera que tenga evaluaciones de este tipo. Entonces, a la hora de tomar decisiones, si uno quiere comparar resultados, tendrían que tener también evaluaciones equivalentes. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, dos preguntas. Fue citada, señala la pregunta, la conciencia curricular en su exposición. ¿Podría extenderse un poco más al respecto y cómo fomentarla? Lo mismo con profesionalidad inteligente, exactamente. A ver, en la lógica que tiene el sistema de calidad en Chile y la importancia que le da al proyecto institucional específico es que el proyecto y la identidad institucional se manifiesta en los modos de operar de una institución, pero se manifiesta también en la forma en que define los procesos de formación. Y esas características institucionales se logran ver en esos procesos de formación. Entonces, la impronta de la institución y la impronta de la identidad del proyecto institucional busca en ese proceso de curricular la mayor expresión de esa oportunidad. Y ese es un trabajo fino, difícil, permanente, que requiere de mucha conciencia y también de respeto de los procesos, porque el currículum por muchos años, y quienes estudiamos pedagogía, lo sabrán los estudiantes también, ¿verdad? Quienes estudiamos pedagogía,
Por largo tiempo el currículum es un espacio, y se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Un espacio de ideologías, un espacio de poderes, un espacio en que está la pelea de las disciplinas. ¿Qué pasa cuando la opción de una institución es decir, foco en el aprendizaje? La pelea de las disciplinas pasa a segundo plano porque se pone al servicio de ese aprendizaje, y el servicio de ese aprendizaje implica acuerdos para poder desarrollar el mejor trayecto, el diseño del mejor trayecto. Esa conciencia de respeto y de cuidado con el currículum y de enfoque del currículum es un aspecto que hay que cuidar en todas sus manifestaciones, y es deseable que ese espacio curricular no sea de alguna manera entendido como un adicional que acompaña como pegoteadamente los procesos, sino que es intrínseco a la docencia. Eso respecto de la conciencia curricular podríamos seguir porque en realidad es un tema apasionante. Y lo segundo, entendido como profesionalidad inteligente, que es, bueno, no sé si es una buena traducción, pero la profesionalidad inteligente se entiende como el reconocimiento de la autonomía en la toma de decisiones, pero la autonomía de toma de decisiones con argumento. No es la autonomía de toma de decisiones porque yo quiero hacer esto, sino que yo hago esto por la autonomía de toma de decisiones que da este aspecto de profesionalización, y el reconocimiento de que el saber en la formación de profesores es un saber técnico y especializado. Es un saber especializado. Si todo el mundo puede opinar sobre educación porque todos somos sujetos de educación y podemos decir cosas que todos podríamos decir que esperamos de la educación. Pero hay quienes lo estudian, lo investigan, lo saben y lo practican. Esas son las personas que en este tema es importante que estén, y por eso yo agradezco, digamos, toda esta presencia hoy día. Reconozco académicos de la Universidad del Biobío también. O sea, realmente una tremenda oportunidad que he tenido y que nos ha permitido la universidad. Bueno, por mi parte, doctora Castillo, muchísimas gracias. Creo que así como la respuesta que usted nos ha dado, quedan otras preguntas, muchas otras preguntas. Yo creo que, por favor, un aplauso para la doctora Castillo. Y por supuesto, vamos a estar en contacto muy prontamente. Exacto, muchas gracias a la doctora Erika Castillo Barrientos y también a nuestro decano que nos ayudó, ¿verdad? Nos cooperó en esta ronda de preguntas y le brindamos otro gran aplauso. Muchas gracias a ambos. Para la gente que nos está siguiendo, ¿verdad? En la transmisión a través de Teams, les recordamos que ya está en las pantallas y en el chat el nuevo código QR para responder una muy breve encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos dedicar tan solo 3 minutos para responder. Sus valiosas observaciones nos ayudarán a detectar aciertos y oportunidades de mejora para futuros encuentros. Así que muchas gracias a la gente que ya está comenzando a responder, ¿verdad? Esta encuesta de satisfacción en nuestra plataforma, en nuestra transmisión a través de Teams. A continuación, como expresión de agradecimiento por la participación de la vicepresidenta y de la directora de promoción de la calidad de la Comisión Nacional de Acreditación, el vicerrector de la sede Talca, señor Marcelo Sebas Fuentes, les hará entrega de libros publicados por la editorial Universidad Autónoma de Chile. Así que las invitamos, ¿verdad?, al escenario y también a nuestro vicerrector para que realice la entrega de estos ejemplares. Se ubican al medio, por favor, para que quede aún mejor la fotografía y para que la gente también que está conectada pueda ver la entrega del regalito. ¿Se preparan para la fotografía? Muchas gracias.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muchas gracias también, vicerrector. De esta forma concluye la jornada Nuevos Criterios de Acreditación de las Pedagogías, los desafíos para avanzar a la excelencia. Agradecemos a quienes nos han distinguido con su presencia en este auditorio y a quienes han seguido la transmisión a través de Microsoft Teams. Muy buenas tardes y los esperamos ahora con un coffee break en la sala de exposiciones a la salida del aula magna. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y gracias también a la gente que se conectó a la transmisión. Muy buenas tardes.